Antes de seguir con nuestra homilía temática que venimos haciendo durante todos estos días, quiero saludar a todos los devotos de la Virgen del Carmen que se encuentran en las distintas parroquias de nuestra arquidiócesis, que se encuentran también en todo el mundo. La Virgen del Carmen, nuestra Madre la Virgen María, nos ha prometido el escapulario, el santo escapulario, que es el manto de la Virgen que nos cobija, que nos protege y que nos ayuda. Y para aquellos que quieren vivir en la devoción de la Virgen del Monte Carmelo, ha prometido que este escapulario será la señal por la cual la Virgen los rescatará inclusive de las penas que merecen en el purgatorio. Por eso nos acogemos a la devoción, nos acogemos a la Virgen María, intercesora nuestra, como le decía San Bernardo, la que es omnipotencia suplicante, es decir, la que todo lo puede hacer suplicándole a Dios. Le pedimos a ella que interceda por nosotros, principalmente en este tiempo, por todos nuestros familiares, por todos nuestros amigos, por todas las personas enfermas, por todos los aquejados con el coronavirus, por todas las personas que hoy día necesitan más de su protección. Pedimos por todas ellas también en esta Santa Misa. Y ya ahora, volviendo a nuestro tema, a nuestra predicación sobre el sufrimiento, es importante el ir avanzando en este conocimiento, como la revelación de Dios, como la Sagrada Escritura, como es nuestro Señor Jesucristo el que nos revela, el que nos muestra qué cosa es el sufrimiento, qué sentido tiene el sufrimiento en esta tierra. Habíamos quedado el día de ayer en que el sufrimiento de Jesucristo es un sufrimiento, vino a este mundo para librar al hombre del sufrimiento más grande que tenía el hombre, que es la imposibilidad de alcanzar la vida eterna. Y en ese sentido la imposibilidad de alcanzar la vida eterna es la condenación eterna, porque hemos dicho que el hombre no puede estar sin Dios, y el hombre camina hacia Dios en esta tierra, y aunque el hombre no quiera caminar hacia Dios, siempre camina hacia Dios, pero el hombre puede con su libertad romper lazos con Dios. Y eso es lo que pasó con el pecado. El pecado es el mal más grande que ha ocurrido en este mundo. Hasta ahí lo que hemos visto el día de ayer. Pero para que Jesucristo entre y rompa con el pecado, con el mal fundamental y con el sufrimiento fundamental del ser humano, Jesucristo no hizo de la vista gorda ante los sufrimientos personales. Es decir, cuando Jesucristo llega a este mundo a compartir con nosotros, no solamente nuestra vida, no solamente nuestra manera de ser, es decir, la manera de ser humana, sino ha entrado en este mundo para compartir el sufrimiento. Es decir, percibe en su propia carne el sufrimiento. Quien se acerca a la vida de Jesús fácilmente constata de que Jesucristo ha querido saborear la pobreza, y la pobreza hasta un grado sumo, hasta un grado, tremendo, hasta no tener ni siquiera lugar donde poder nacer, la pobreza de ser un inmigrante en Egipto, la pobreza de no tener medios económicos, la pobreza de vivir humildemente y como trabajador de artes manuales, hijo del carpintero, le decían. Ha querido sufrir la indigencia, el frío, el hambre en ese desierto de 40 días en ayuno. Ha querido sufrir la indigencia de no tener dónde reclinar la cabeza, así lo dijo. Las aves tienen nidos, los zorros tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. No tenía ni casa Jesús, no tenía monedas. Denme una moneda para hacer del ejemplo, denme una moneda. No tenía ni una moneda Jesús. Ha querido sufrir pobreza, pero además se ha hecho amigo de los pobres, al punto tal de que Jesucristo al encarnar la naturaleza humana, encarna también esa naturaleza apta para el sufrimiento. Santo Tomás de Aquino va a decir continuamente en su tratado de la Suma Teológica de Soteriología, es decir, de la vida de Cristo, de los misterios de la vida de Jesucristo, va a decir continuamente que el cuerpo de Jesucristo es su instrumento para la obra de la redención, es el instrumento de la pasión. Jesucristo tiene un cuerpo pasible, un cuerpo que puede padecer. ¿Y que puede padecer qué cosa? Los sufrimientos. Ya en su vida pública, Jesucristo manifiesta esta inclinación que tiene por los que sufren, por los enfermos, por los afligidos, por los hambrientos.
¿Cuántas escenas de la Biblia vienen a nuestras mentes ahora cuando, por ejemplo, vio a esa cantidad de gente que se le había acercado, que habían estado ya un día sin comer absolutamente nada y tuvo compasión de ellos y le dice a los apóstoles, denles de comer? O cómo no recordar esas escenas en donde Jesucristo, por ejemplo, cuando ve el llanto de María y de Marta porque su hermano Lázaro había muerto, también se pone a llorar con ellos, compadecido del sufrimiento. O cómo no recordar esas escenas en donde Jesucristo a esos que eran tan lejanos, a los que estaban aquejados por la lepra y que nadie se les acercaba, se le acercaron a Jesús y Jesús los cura. O al paralítico o al hidrópico. O cuando Jesucristo está aglomerado de gente y le concede el favor a la hemorroísa de ser curada. ¿Ven cómo Jesucristo se acerca a los que sufren, se acerca a los enfermos? Es más, Jesucristo empieza a llamar de una manera distinta a los aquejados, a los que sufren. Les empieza a llamar bienaventurados. Pero claro, la bienaventuranza no viene por el sufrimiento en cuanto sufrimiento, sino cuando se hace por el reino de Dios. Y entonces empieza a llamar bienaventurados a los pobres, y bienaventurados a los que lloran, y a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los perseguidos, y a los insultados, y a los calumniados, y a todos los que reciben cualquier género de mal. Habíamos dicho que lo que engendra el mal en el ser humano es el sufrimiento. Entonces Jesucristo ahora empieza a llamar a todos los sufrientes, los empieza a llamar bienaventurados, porque va a dar una cosa nueva, va a renovar las cosas. Porque la venida de Jesucristo no va a ser solamente la compañía con el hombre, sino ha venido a este mundo a hacer una obra majestuosa, una obra grandísima, una obra de regeneración. Lo que Dios había hecho en la creación, que era darle al hombre la vida, eso lo va a hacer Jesucristo ahora de una manera mucho más singular y más grande. Le va a dar la nueva vida, la vida eterna, le va a dar al hombre la consolidación y la ruptura ya de su sufrimiento fundamental, que era el no alcanzar la vida eterna. Pues ahora Jesucristo lo va a hacer dándole al hombre la vida eterna, la posibilidad de abrirle el cielo a la vida eterna al hombre. Pero esta manera, o mejor así, pero la manera de darle al hombre esta nueva libertad, esta liberación de su sufrimiento fundamental, es entrando Jesús en el sufrimiento humano. No solamente amó a los que sufrían, no solamente sufrió un poco, sino que cuando llegó al culmen de su vida, Jesucristo fue el varón de dolores, como así lo dice el profeta Isaías. Y Jesucristo lo profetizaba, esto lo decía mucho antes de que llegase el momento de la pasión. Jesucristo ya había dicho, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 18, es contundente Jesucristo. Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Cristo no ha venido a este mundo para desentenderse del hombre o para quitar la vista al sufrimiento del hombre. Ha entrado en este mundo para liberar al hombre del sufrimiento. ¿Y cómo lo ha hecho? Entrando él en el mismo sufrimiento humano. Por eso es que cuando Jesucristo habla de la parábola del pastor y dice, el pastor va delante de sus ovejas y las llama por su nombre y ellas lo van siguiendo, porque no seguirían a un extraño, sino solamente siguen a quien conocen, a su pastor. Jesucristo va delante de nosotros. Él no va detrás de nosotros, ni siquiera va entre nosotros, va delante de nosotros, sacando cara por nosotros. Entra en la vida y entra en el ambiente del sufrimiento. Ese ambiente del sufrimiento que en la vida de Jesucristo se va viendo cómo va siendo desde que nació, muy hostil. Porque apenas nacido tiene que huir, tiene que escaparse, su familia lo tiene que sacar del país para ser un refugiado en otro país, porque el rey de ese país, sin conocerlo, ya quería matarlo. La vida de Cristo es siempre una vida que mucho o poco va siendo siempre hostil de parte de los que lo odian, de parte de los que no lo quieren, de parte de los que lo rechazan. Y entonces Jesucristo va a caminar en este mundo viviendo todos los sufrimientos y las miserias humanas. Él no tuvo pecado, pero sufrió las consecuencias del pecado para poder sacar al hombre del pecado.
Tenemos que abundar un poco más en esto, pero sírvanos estos ejemplos y estos datos como para que empecemos a reflexionar. Nosotros no tenemos un Dios que se ha olvidado de nosotros, que ha abandonado a su pueblo en el sufrimiento. Por el contrario, es un Dios que, viendo el sufrimiento del hombre, lejos de alejarse de él, se ha acercado a él al punto tal de hacerse sufriente con los que sufren. Pedimos a la Santísima Madre de Dios, la Virgen del Carmen, que ella, con su intercesión ante el Padre Celestial, nos conceda la gracia de conocer más a su Hijo y darnos cuenta de cuánto bien y cuánto es el gozo, cuánto es la gloria que Dios nos promete y cuánto ha padecido por esa gloria y ese gozo.